Narcisismo, por Joseph Burgo. Estrategias para identificar y convivir con narcisistas en una era en que el egoísmo es la norma. Capítulo 1. Tengo cientos de rostros. La escala de los narcisismos. Los primeros recuerdos de infancia de Sam giran en torno a las peleas épicas que protagonizaban sus padres, con la vajilla volando por los aires, lágrimas derramadas y recriminaciones que en ocasiones culminaban en violencia física. Su padre acusaba a su madre de serle infiel, mientras ella despotricaba contra su negligencia emocional. Poco después de cumplir Sam los 6 años de edad, sus padres se divorciaron. Durante los años que siguieron, vio a su padre en raras ocasiones. Este se había vuelto a casar y había fundado una nueva familia. Mientras tanto, una larga sucesión de hombres, los novios de su madre, entraban y salían de la vida de Sam. La mayoría tuvo que enfrentarse con la actitud desafiante y hostil del muchacho. Algunos cuantos se sintieron lo suficientemente provocados como para propinarle una paliza. Su madre nunca se volvió a casar. En la secundaria, Sam fue un alumno bastante popular entre sus compañeros y un excelente estudiante, aunque fuera también extremadamente reacio a cualquier crítica. A menudo era enviado a la oficina del director a causa de su comportamiento excesivamente agresivo. En aquel entonces, incluso antes de que las campañas anti-bullying hubieran comenzado, su ensañamiento contra los tímidos y los más débiles frecuentemente le valían reprimendas. En la preparatoria encauzó su formidable instinto de competencia en el deporte y se convirtió en capitán del equipo de fútbol americano a pesar de sus disputas con el entrenador debido a su falta de respeto y su afán de gloria. El entrenador sabía que su jugador estrella necesitaba una presencia paternal fuerte capaz de ayudarlo a controlar y orientar ese atormentado e iracundo instinto que lo movía. Pero Sam lo desestimó por completo. «Tú no eres mi padre», llegó a gritarle en más de una ocasión. Más tarde, Sam recibió una beca deportiva por parte de la Universidad de Stanford y finalmente fue reclutado por una gran multinacional tan pronto hubo terminado sus estudios. Como joven ejecutivo prometedor en la compañía, Sam demostró ser un feroz competidor, incansable perseguidor del éxito, arrogante y seguro de sí mismo, encantador para unos, odioso para otros. No contaba con ningún amigo de confianza y miraba a los demás con suspicacia. Desde su punto de vista cínico, todos en este mundo miraban sus propios intereses. Cuando era necesario, conseguía fingir humildad ante sus jefes, disimulando su desdén y la inmensa envidia que le invadía al no compartir su riqueza y poder. Mientras escalaba en la jerarquía, existía una total e incuestionable lealtad por parte de sus subordinados. Si se sometían, los recompensaba sin miramientos, pero si un miembro de su equipo no conseguía cumplir con sus expectativas, Sam se deshacía de él sin ningún remordimiento. Con el tiempo logró reunir a su alrededor un afanoso grupo de hombres y mujeres devotos que lo admiraban tanto como le temían. Su vida íntima se caracterizó por seguir el mismo instinto de competición, las mismas exigencias de lealtad y el brutal rechazo de todo aquel que pudiera llegar a decepcionarlo. Tras un largo periodo de aventuras de una noche y relaciones breves, Sam se enamoró precipitadamente de Miranda, una supermodelo de pasarela a quien veneró e idealizó apasionadamente. Ya casados,
ella tuvo que renunciar a su carrera porque él se lo pidió insistentemente. Acto seguido, mandó a construir una mansión intencionalmente más imponente que las de sus colegas de trabajo. La pareja emprendió una colección de obras de arte y finas botellas de vino. Sam y Miranda organizaron fiestas suntuosas y elegantes cenas en las que él presidía con cierto encanto dictatorial. Conforme Miranda fue envejeciendo, la pasión de Sam por ella fue mermando. Cuando quedó embarazada y perdió su figura, él profirió comentarios insidiosos y entabló un romance con una de sus subordinadas. Sam y Miranda tuvieron 2 hijos, a quienes amó con sinceridad, pero no sin restricciones. Veía en ellos un reflejo de su propia persona más que a individuos realmente distintos. Como padre fue perfeccionista y exigente, pero poco constante en su interés por las actividades de sus hijos. Desatendió representaciones que dieron en la escuela o eventos deportivos en los que participaron y a los que había prometido asistir. Se preocupó siempre de que fueran a las más selectas escuelas privadas, pero no estuvo presente en ninguna junta con los maestros. Sin llegar a ser demasiado introspectivo, Sam vivió momentos sombríos siempre que se sentía solo o abandonado, rodeado de seres voraces que debía alimentar, literal y simbólicamente, o asediado por feroces competidores que ambicionaban su puesto. Por momentos, el mundo le parecía ser un lugar adverso, plagado de peligros. En esos instantes, no era raro verlo hundirse en una suerte de autocompasión furiosa. Si no fuera por su poder y riqueza, ¿habría una sola persona capaz de preocuparse por él? Incluso su propia madre, para entonces, ya atrapada en una dependencia al alcohol, no paraba de solicitar un préstamo más. Cuando estaba en el pináculo de su carrera, Sam viajó extensamente a bordo del jet de la compañía, usualmente acompañado por alguna de sus amantes. Siempre que Miranda o sus hijos se quejaban de su ausencia, los acusaba de ingratitud por no saber valorar el holgado estilo de vida que se esforzaba en brindarles. Al cabo de un tiempo, Miranda pidió el divorcio. Encrespado, Sam optó por contratar a un abogado conocido por sus métodos implacables, quien se propuso acosar despiadadamente a Miranda hasta que ésta acabó por renunciar y aceptó separarse a cambio de casi nada. Sam propagó rumores infames sobre ella dentro del círculo social que ambos compartían, contando historias en torno a una supuesta promiscuidad y adicción a las drogas. Convirtió su fortuna en un arma para crear una distancia entre sus hijos y su ex esposa, y los amenazaba con desheredarlos si no se ponían de su lado. Sam encaja perfectamente con el trastorno narcisista de la personalidad, TNP, un destacado diagnóstico frecuentemente proferido por reporteros, blogueros y por psicólogos profesionales que se expresan en la esfera pública. Si bien esta etiqueta a menudo es empleada libremente por comentaristas que recurren al término narcisista para referirse a cualquier persona que consideramos engreída u obsesionada con llamar la atención, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, APA, cuenta con un riguroso criterio para definir el trastorno narcisista de la personalidad, enumerados en su Biblia, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. De este modo, ¿quién califica oficialmente para narcisista? Según el DSM, un individuo debe manifestar por lo menos 5
de los siguientes rasgos para ser diagnosticado como tal. Rasgo número 1. Está convencido de su grandeza e importancia. En otras palabras, exagera sus logros y talentos y espera ser reconocido como superior, pero sin logros acordes. Rasgo número 2. Vive preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, genialidad, belleza o amor ideal. Rasgo número 3. Cree que es especial y único y solo puede ser comprendido por o rodearse con personas o instituciones igualmente especiales o pertenecientes a una élite. Rasgo número 4. Precisa de admiración excesiva. Rasgo número 5. Está convencido de tener derecho a algo. Sus expectativas no son razonables o exige un trato preferencial o el cumplimiento maquinal de sus expectativas. Rasgo número 6. Demuestra un comportamiento de explotación interpersonal, es decir, que se aprovecha de los demás para alcanzar sus fines. Rasgo número 7. Carece de empatía. No está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y las necesidades de los demás. Rasgo número 8. Siente envidia hacia los demás o bien cree que otros lo envidian. Rasgo número 9. Da muestras de comportamientos o actitudes arrogantes o altivas. Guiándonos por este riguroso patrón, sin lugar a dudas, Sam reúne los criterios para ser diagnosticado con trastorno narcisista de la personalidad. Demuestra una evidente falta de empatía, vive preocupado por el éxito desmedido y precisa de admiración incondicional. Es arrogante, envidioso, endiosado y abusa despiadadamente de los demás. De hecho, Sam manifiesta más de 5 de los 9 rasgos característicos del trastorno narcisista de la personalidad, con lo que se puede establecer a ciencia cierta este diagnóstico. Probablemente hayas podido llegar a esta conclusión tú solo al leer su historia. El caso de Sam no presenta ninguna ambigüedad y aunque posiblemente no conozcas de primera mano a nadie que se le parezca, probablemente sí hayas podido observar comportamientos similares en los enredos de grandes políticos, actores o magnates de los negocios. Este es un clásico ejemplo de trastorno narcisista de la personalidad. Pero, ¿qué ocurre con todos los demás narcisistas que nos rodean? ¿Cuál es la realidad de aquellas personas que no cumplen con los criterios para ser diagnosticados con TNP, pero que tampoco son simples vanidosos o engreídos? La escala de los narcisismos. Desde que fuera publicado por primera vez el DSM en 1952, el razonamiento psicológico y la ciencia han pasado por cantidad de revoluciones. Por ello, el manual también ha sido revisado en cuantiosas ocasiones. En sus primeras ediciones, la teoría freudiana dominaba hegemónicamente. Las tendencias narcisistas eran atribuidas a nuestra vivencia más temprana, en relación con nuestra madre o padre, y la cura consistía en psicoanálisis a chorros. Sin embargo, por el año 1974, la teoría freudiana fue perdiendo influencia y una visión más científica dominó en el DSM.
Conforme iba cambiando la marea, el manual diagnóstico de la APA comenzó a ver los padecimientos mentales como enfermedades y a adoptar un modelo en el que los trastornos psicológicos son más bien interpretados como estados clínicos, los cuales pueden ser tratados con píldoras en vez de psicoterapias. La más reciente edición del manual, el DSM-5, con sus listados de síntomas y sus códigos numéricos complejos, pretende identificar padecimientos psicológicos tan discretos y puntuales como cualquier enfermedad física, como el glaucoma o el asma. Son muchos los efectos positivos observables a raíz de este cambio. Al considerar los problemas psicológicos como enfermedades y no como fracasos morales, hemos logrado muchísimo por aliviar el estigma asociado con las enfermedades mentales. Sin embargo, en paralelo, la APA nos ha enseñado a considerar muchos trastornos como resultado de desequilibrios químicos o alteraciones genéticas, sin que nos esforcemos en explorar el significado de aquellos síntomas o su origen en las vivencias de cada uno. Los niveles bajos de serotonina en tu cerebro son la causa de tu depresión, le dicen a un paciente. Esta píldora hará lo necesario. Esta visión predominante de las enfermedades mentales no solo es engañosa, también nociva. Se limitan a atender casos extremos que corresponden a una descripción clínica, obviando proponer algún tipo de orientación para la identificación y el tratamiento de manifestaciones menores, aunque a menudo severas, de trastornos. El narcisismo no es una enfermedad que se pueda inhibir o liberar con una simple píldora. ¿Recuerdas esa lista de 9 puntos establecida por el DSM en torno al narcisismo? Sam sería diagnosticado con trastorno narcisista de la personalidad por manifestar por lo menos 5 de los 9 rasgos establecidos. ¿Qué hubiera sido si hubiera cuadrado con tan solo 4? ¿O qué hubiera sido si su capacidad para empatizar hubiese sido altamente limitada en vez de absolutamente inexistente? Algunos hombres y mujeres apenas cumplen con el mínimo para ser diagnosticados con TNP. Otros se sitúan escasamente en el límite. Muchos otros corresponden más bien a otros diagnósticos, pero al mismo tiempo demuestran comportamientos bastante narcisistas. Esta gente bien podría presentar un grado de trastorno similar y bien pudiera revelarse igual de destructiva para ellos mismos y para quienes los rodean. Y bien pudiera resultar difícil proporcionarles la ayuda que necesitan, puesto que no corresponden a una definición precisa del DSM. De hecho, el narcisismo despliega un abanico amplio de tonos y grados de severidad dentro de una escala, así como también ocurre con otros padecimientos médicos y psicológicos notorios. El autismo o el trastorno bipolar, por ejemplo. Para lograr entender el narcisismo, es decir, para ser capaces de interpretar a los narcisistas que todos conocemos y para hallar formas de lidiar con ellos, es necesario explorar su realidad más allá de la estricta definición proporcionada por el DSM. La gente como Sam, aquejados de tal manera por la enfermedad, destacan particularmente, como si fueran absolutamente ajenos a nuestras vivencias emocionales propias, y por ello mismo fueran definitivamente incomprensibles. Sin embargo, como me propongo demostrarlo en las siguientes páginas, los rasgos narcisistas que nos manifiestan representan en realidad la forma más extrema de los atributos que se observan a lo largo y ancho del abanico de trastornos mentales,
y en menor medida en la población global. En resumidas cuentas, el narcisismo es un aspecto universal de la psicología del ser humano que se manifiesta en una amplia escala de posibilidades. Aun cuando la APA define 9 criterios asimilables al trastorno narcisista de la personalidad, como si se trataran de síntomas tan distintos y bien definidos como pueden serlo la fatiga y la falta de aire, que generalmente son característicos de una anemia, esos 9 rasgos se traslapan e interrelacionan entre sí. Desde una perspectiva psicológica en la que los síntomas conllevan intenciones, esos 9 ítems en realidad se reducen a 2: un exagerado sentimiento de suficiencia y una falta de empatía hacia los otros. Los demás rasgos son simples derivados de estos 2, resultantes naturales de aquellas especificidades. Una persona que cultiva una hinchada imagen de sí muy probablemente se piense como única, como parte de una élite superior y nacida para la gloria. Se sentirá con derecho a reclamar un trato preferencial proyectando una personalidad arrogante y altanera, y suponiendo que los demás le manifestarán su admiración. Alguien carente de empatía seguramente abusará de otros para beneficio propio, o sentirá envidia hacia los demás por el simple hecho de tener lo que él mismo ambiciona. Un exagerado sentimiento de suficiencia y una falta de empatía hacia los demás, como lo iré demostrando a lo largo de este libro, estos 2 rasgos psicológicos yacen en lo más profundo del narcisismo. Definen en gran parte el trastorno narcisista de la personalidad según la APA, pero con frecuencia también aparecen en otros trastornos psicológicos. Un exagerado sentimiento de suficiencia es característico de la manía y de las fases maníacas del trastorno bipolar. Las ideas de referencia que se manifiestan en la paranoia y en otros trastornos psicóticos organizan el universo en torno a uno mismo, mientras que los demás se vuelven enemigos bidimensionales, simples personas en un drama personal, carentes de cualquier vida interior genuina y particular. Las personas que se debaten contra una enfermedad maníaco-depresiva cuentan con pocas capacidades emocionales para compartir con los demás. En otras palabras, muchos individuos, aún sin cumplir con los criterios para ser formalmente diagnosticados con trastorno narcisista de la personalidad, son narcisistas a pesar de todo. Narcisistas extremos, como suelo nombrarlos. Conviven con nosotros a diario, causan daño en nosotros, hacen estragos en nuestras vidas y estamos mal preparados para lidiar con ellos. Con frecuencia, ni siquiera nos damos cuenta de quiénes son hasta que es demasiado tarde. Repara en el caso de Naomi. El narcisista de al lado. La gente que apenas la conoce, por lo general, habla de ella en los términos más elogiosos. Además de desempeñarse como maestra de kinder, organiza campañas para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama y participa activamente en los esfuerzos de su congregación por brindar ayuda a los más desfavorecidos. Durante el periodo navideño, dirige un programa de acopio de regalos en la colaboración con los servicios sociales de su localidad y consigue de este modo que todos los niños en centros de atención infantil reciban cada uno de los artículos mencionados en su carta a Papá Noel. 2 veces al mes se ofrece como voluntaria para el número de atención auspiciado por un albergue de su comunidad dedicado a recibir mujeres que son víctimas de violencia. Lo que le hace falta a este mundo, le dicen a menudo sus compañeros y conocidos, son más personas como tú.
Sin embargo, los 3 hijos ya adultos de Naomi tienen una imagen totalmente distinta de su madre. Mamá es difícil, repiten con frecuencia. No resulta sencillo saber con antelación que disparará su cólera, pero algunos temas son francamente azarosos. Aprendieron hace mucho a no contradecir a su madre cuando ésta denigra a su exmarido, retratándose a ella misma como una mártir duramente maltratada y abandonada por un don Juan desalmado que se marchó en busca de una mujer más joven. Nunca mencionan sus contactos con su padre y mienten sin remordimientos cuando Naomi les pregunta si lo han visto. Melissa, la más joven de los 3, alguna vez cometió el error de presumir un lujoso reloj que éste le había regalado en su cumpleaños. Naomi se mostró sumamente herida y estableció cierta distancia con su hija, lanzándole comentarios insidiosos y malintencionados durante las semanas que siguieron. Naomi acostumbra a alternar favoritos. Por momentos, Molly es la niña buena y su hermana Melissa el problema. Luego, los papeles se invierten tras un desaire involuntario de su autoestima. El hermano, Josh, el niño mimado, orgullo y alegría de su madre, parece no ser objeto de crítica alguna. Es verdad que también ayuda que éste sea un exitoso cirujano y posea una casa amplia en la zona más selecta de la ciudad. Le compra a su madre un auto nuevo cada cierto tiempo y de vez en cuando le obsequia un crucero por el Mediterráneo. En el trabajo, Naomi no escatima en elogios sobre su diligente, generoso, cariñoso, exitoso y acomodado hijo. ¡Cuánto la consiente! Cuando las 2 hermanas salen a comer juntas, o si los 3 deciden reunirse sin invitar a Naomi, claro está que evitarán mencionárselo. Se sentiría excluida y envidiosa. Una vez que los hijos han crecido, Naomi suele repetir con tono lastimero: no se preocupan más por su madre. Sin embargo, cuando se reúne la familia completa, siempre se esfuerza por acaparar toda la atención. Cuando Melissa o Josh le preguntan a Molly acerca de su trabajo en el canal de televisión local, Naomi nunca tarda en volver a ocupar el foco de atención, valiéndose de conocidos artilugios para cambiar el tema. Eso me recuerda a la época en que... Oh, hablando de eso, nunca te conté de la vez que... Siempre que la fortuna se ensaña con alguno de sus hijos, Naomi es capaz de demostrar una simpatía infinita. En alguna ocasión, Molly contrajo una infección nosocomial mientras se encontraba en el hospital tras haber sido operada de la vesícula. Naomi fue a visitarla a diario, además de preparar para su familia cazuelas enteras de comida para que no murieran de hambre. Cuando Melissa se quedó sin empleo, Naomi supo apoyarla económicamente y moralmente, aconsejándola de la mejor manera. Pero si la buena fortuna llegase a tocar a su puerta, ella las felicitaría protocolariamente para luego encerrarse en el silencio. El día en que Molly recibió un premio por un documental que produjo para el canal de televisión donde trabajaba, Naomi tuvo que guardar cama aquejada por un extraño padecimiento que ningún doctor supo interpretar. Naomi no cumple con todos los criterios para ser diagnosticada con trastorno narcisista de la personalidad, aun cuando demuestra un exagerado sentimiento de suficiencia y una empatía limitada hacia sus familiares. No está endiosada ni nutre fantasías de éxito ilimitado, poder, belleza, y aunque sí manipula las emociones de los demás, no abusa realmente de ellos con el fin de alcanzar objetivos propios.
no es arrogante o altiva. De los 9 rasgos que proporciona el DSM, ella tan solo manifiesta 3, 4 a lo sumo. Y sin embargo, Naomi es sin lugar a dudas una narcisista extrema. Puede que no sea tan descaradamente narcisista como Sam, pero desde el punto de vista psicológico, estos dos tienen mucho en común. Y ambos suponen un ímpetu destructor en las vidas de quienes los rodean. Los narcisistas extremos son individuos cuyo exagerado sentimiento de suficiencia y limitada empatía hacia los demás provocan sufrimiento y desasosiego en quienes se relacionan con ellos. Es muy probable que nunca hayas conocido personalmente a gente como Sam, aunque seguramente ya hayas visto sus nombres en los titulares o sus rostros en las noticias. Políticos, deportistas o famosos de la televisión cuyas carreras se desplomaron ante nuestros ojos tras algún escándalo. Ellos son los amos de la farándula, aquella en la que los atributos que manifiestan una personalidad narcisista extrema resaltan muy útiles conforme se van abriendo paso hasta la cima a toda costa. Hace poco se creía que el trastorno narcisista de la personalidad involucraba aproximadamente al 1% de la población, es decir, a 1 de cada 100 individuos, casi todos hombres. Pero estudios más recientes arrojan cifras más importantes. Muchos han aprendido a disimular sus comportamientos socialmente inadmisibles para así controlar la impresión que causan en los demás y conseguir manipular mejor a la gente. En un ámbito informal pueden llegar a ser bastante encantadores, por lo que si nunca llegas a conocerlos a profundidad, quizás nunca te des cuenta de que estás tratando con algún narcisista según lo define el diagnóstico de la DSM. Sin embargo, si se le considera como rasgo de la personalidad y no como categoría sometida a diagnóstico, el narcisismo se manifiesta no solo en los demás trastornos de la personalidad, sino que también a lo largo y ancho del abanico de padecimientos mentales y afecta al 5% de la población, tanto mujeres como hombres. En cualquier estrato social nos codeamos día a día con algún narcisista extremo. Puede ser tu jefe o un compañero de trabajo, tu cuñada, aquella persona con quien estás empezando a salir o cualquier miembro de tu círculo social. Mucha gente se considera mejor de lo que realmente demuestra ser. Hombres y mujeres libres de trastornos psicológicos evidentes, pero cuya personalidad y comportamiento los señala como narcisistas. Aquellas personas se muestran egoístas y demasiado preocupadas por su imagen. Son bastante indiferentes a los sentimientos de los demás, aún sin estar totalmente desprovistos de empatía. A menudo manifiestan celos o envidia y se ofenden fácilmente. Dominan las conversaciones alrededor de la mesa o acaparan la atención en grupos más amplios. Manifiestan poco interés por los demás y por lo general no quieren reconocer cuando han herido los sentimientos de alguien. Su narcisismo es menos evidente que el de Sam o incluso Naomi, y no encajan con los criterios formales de TNP. Sin embargo, no dejan de ser narcisistas extremos, por lo menos en ocasiones. Los narcisistas extremos son omnipresentes en nuestras vidas, nos agravian, generan conflictos en nuestras relaciones con otras personas. No sabemos cómo lidiar con ellos, puesto que no entendemos el porqué de su comportamiento tan destructor. De algo sirve tener en mente que todos los narcisistas extremos que encontrarás en las siguientes páginas están esforzándose por sentirse bien con ellos mismos, por demostrar que valen algo, pero que a menudo
lo hacen en tales formas que nos resulta difícil sentir compasión por ellos. Por lo general, somos incapaces de ver cuál es el motor de su comportamiento, específicamente la vergüenza inconsciente que moldea sus personalidades. El narcisista extremo huye de sí mismo y gran parte de lo que dice y hace es en realidad un esfuerzo por invalidar lo que inconscientemente teme sea verdad, que es poca cosa, que es defectuoso y está desprovisto de valor alguno. Así como los diferentes perfiles a lo largo de este libro irán mostrándolo, el narcisismo se expresa en una escala de posibilidades. Sam, quien corresponde a los criterios de TNP, se sitúa en un extremo de aquella escala. A lo largo de este libro mencionaré a otros hombres y mujeres similares a Sam. Algunos de ellos son conocidos deportistas, políticos y actores cuyo comportamiento les ha valido salir en los titulares, pero que no serán el objeto de este libro. Este libro se construye en torno a la figura narcisista extremo, como Naomi, gente que se sitúa aproximadamente en el punto medio de la escala, gente que no corresponde del todo a los criterios establecidos para recibir un diagnóstico clínico formal, muchos de ellos clientes míos o gente que estos han conocido. Pero antes de cerrar este capítulo, quisiera hablarles de otro narcisista. Yo. El narcisista en el espejo. Permíteme contarte una anécdota acerca de mi propio comportamiento narcisista un día que estaba en mi clase de piano. Para ese entonces, yo ya llevaba más de 4 años estudiando con Pei Fen, mi maestra. Mi hijo mayor, William, había estado estudiando con ella 2 años antes de que yo empezara. De este modo, llevábamos conociéndonos desde hace 6 o 7 años. Es mi amiga tanto como mi maestra. Además de tocar el piano e instruirme, durante las clases también hablamos de nuestras vidas personales. Retomamos las clases tras el periodo vacacional de julio y agosto y yo tenía mucho que contarle acerca de mis propias complicaciones veraniegas. Tras un viaje a Chicago altamente estresante para atender la ceremonia de graduación de William, tuve que enfrentarme a una inesperada y enojosa crisis familiar. El verano había sido lluvioso y habíamos recibido demasiadas visitas en casa, por lo que mis reservas emocionales de huésped atento se habían consumido considerablemente, a pesar de ser todos ellos muy queridos y siempre bienvenidos. También me inquietaba el estado de abatimiento en el que había caído William tras su graduación, puesto que Pei Fen lo conocía desde que tenía 15 años, le hablé extensamente de su graduación y de mis preocupaciones. Mencioné el mal tiempo y el desfile ininterrumpido de visitas y la urgencia en la que se hallaba mi familia. Hablé largo y tendido. No me di cuenta de ello en el momento, pero me parece que había ansiado poder compartir con ella mi experiencia y desahogarme de algún modo. En algún punto nos enfocamos en la música y fue tan solo estando a la mitad de la apertura de Chopin cuando me invadió la vergüenza al percatarme que no le había hecho a Pei ni una sola pregunta acerca de su propio verano. Había estado tan sumergido en mis propias preocupaciones, tan absorto en mi pequeño mundo en el que cobraba yo una importancia suprema, que por un momento dejé de ver a Pei Fen como una persona aparte, considerándola como un simple oído amigable. Interrumpí mi interpretación y le dije: estaba tan enfrascado en mí mismo que ni siquiera pregunté por ti. Resultó que había sufrido un grave accidente en la muñeca a principios de julio
por lo que se había visto obligada a cancelar todos sus conciertos en Europa durante el verano y se encontraba terriblemente ansiosa ante la cita que tenía pendiente con un eminente cirujano. Mi propósito, al contar esta historia un tanto embarazosa, es demostrarte que por momentos todos somos narcisistas. Siempre que nos encontramos sumamente estresados, emocionalmente agobiados o abrumados ante la necesidad, tendemos a perder de vista temporalmente los estados emocionales ajenos. Si nos dejamos atrapar en un esfuerzo por lograr un objetivo al que le atribuimos tremenda importancia, posiblemente nos distanciaremos de la empatía que habitualmente abrigamos. Y cuando nuestro orgullo recibe un golpe, puede que intentemos afianzar nuestra autoimagen de modos no tan distintos a las estrategias de defensa empleadas por los narcisistas extremos que iremos descubriendo a lo largo de este libro. No me cabe duda de que tú también, al igual que yo, eres un narcisista ocasional. En los siguientes capítulos me dedicaré a examinar el narcisismo en sus diferentes expresiones, siguiendo una escala que va desde los discretos pacientes que acuden a mi consultorio hasta más visibles celebridades y el narcisismo extremo que manifiestan. Pero antes que nada, vamos a interesarnos más de cerca en la herida narcisista, aquel golpe a nuestra autoestima que todos recibimos de cuando en cuando, y así descubrir qué nos dice acerca de la actividad interior de los narcisistas extremos que quizás conozcas. Creo sinceramente que tratar de entender nuestras propias tendencias narcisistas es el mejor punto de partida para una exploración de algunas manifestaciones patológicas más profundas de narcisismo.